Saludos mi gente, saludos a todos los terrícolas nacidos en la Vía Láctea. Yo soy Víctor Valls y esto es Market Deportes. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Market View, donde traemos una manera diferente de ver el deporte nacional e internacional. Estamos otra vez en las afueras de la Super 7, porque quiero recordarles a todos que nos sintonicen todos los días desde las 7 de la noche. Estaremos transmitiendo partidos de béisbol de Grandes Ligas aquí en la Super 7, 107.7 FM. Esto es la super cadena de Grandes Ligas. Estaré acompañado de grandes voces como Melvin José Bejarán, también Ernesto Encarnación, entre otras figuras que pues de la cabeza de Alberto Rodríguez, todos los días, incluyendo sábados y domingos, transmitiendo el mejor béisbol del mundo. Romeo González, Ricardo Rodríguez y Tomás Cabrera también son parte de la super cadena de Grandes Ligas. Así que ya lo saben, acompáñenos todos los días a partir de las 7, 107.7 FM, y estaremos dándole un plato fuerte, porque no es una transmisión común y corriente. Estaremos tomando llamadas, respondiendo preguntas, inquietudes de todos los fanáticos de las Grandes Ligas. También recuerden pues reportar sintonía a través de las redes sociales y mantenemos comunicación 24/7, y tienen que instalar Deportivapp, la primera aplicación multimedia de deportes de la República Dominicana. Así que ya lo saben, ahí se van a enterar de todo lo que pasa en el deporte, tanto aquí como allá. Así que sin tiempo que perder, vamos de inmediato con el contenido de esta semana en Market Deportes. Recientemente el actor Charlie Sheen, mucha gente lo recordará por Two and a Half Men, pero también uno de sus principales papeles fue una película de deportes, Major League, la de película de Grandes Ligas, donde él hacía el papel de Walt Ting, el lanzador de los Indios de Cleveland. Él es un gran fanático de los deportes, sobre todo del béisbol, y sobre todo enfermo con Babe Ruth, y él recientemente vendió 2 artículos de Babe Ruth a través de una casa de subastas, y entre los dos consiguió más de $4 millones. Eso nos motivó a aprender un poquito más de lo que es la memorabilia o los artículos deportivos que han sido vendidos a través de la historia y la cantidad de dinero que se ha conseguido a través de esto. Así que aquí la historia. 2 de los más valiosos artículos deportivos en la historia fueron vendidos en junio del 2017 por el actor Charlie Sheen en una subasta online a través de Leland.com. El anillo de campeón de Serie Mundial del 1927 que pertenecía a Babe Ruth, así como el contrato original que llevó a Ruth de Boston a Nueva York, fueron vendidos por sumas millonarias. La puja por el anillo inició en $100,000 y se vendió en $2,093,927. De su lado, la puja por el contrato arrancó también en $100,000 y la venta fue de $2,303,320. La memorabilia deportiva se ha convertido en algo muy popular y sus valores han ido en aumento en los últimos años. Un bate del descalzo Joe Jackson se vendió por $577,000. Un uniforme usado por Lou Gehrig en el 1939 por $451,000 de los verdes. Pero estos no son los únicos artículos deportivos que han sido vendidos por altas sumas de dinero. A continuación recopilamos la memorabilia en diversos deportes que han recaudado gigantescas cantidades de dinero. Durante muchos años, Hank Aaron era el rey de cuadrangulares. En junio del 1976 conectó el último de sus 755 jonrones. La pelota de ese batazo se vendió 20 años después por $650,000. Aaron le rompió el récord de cuadrangulares a Babe Ruth, cuyos artículos son de los más deseados. La del 1933 fue una de las mejores temporadas del Bambino. Ese año fue por primera vez al Juego de Estrellas. Batió 301 con 34 cuadrangulares y 103 remolcadas. Un jersey usado por él en esa campaña fue vendido por $657,250. Al año siguiente, Ruth, Lou Gehrig y un grupo de estrellas de las Grandes Ligas viajaron a Japón para promocionar el deporte. Una camiseta usada por Ruth fue vendida en agosto del 2005 por la casa de subasta Mastro por $771,000. El primer Juego de Estrellas en la historia se celebró en el Comiskey Park el 6 de julio del 1933, frente a una multitud de 49,200 personas. Ruth pegó 2 jonrones. La pelota del primero de esos batazos fue comprada por $805,000. Y seguimos con el Bambino. Un jersey usado por Babe Ruth en el 1932, en el partido donde presumiblemente anunció señalando la pared que daría un jonrón, fue vendido por $940,000.
Ese día se fue de 4-4 ante los Cachorros de Chicago en un partido de Serie Mundial. La segunda memorabilia de fútbol más cara que se haya vendido fue el trofeo de la FA Cup del 1997. La FA es el torneo de fútbol más antiguo del mundo. Se disputó por primera vez en la temporada 1871-72. Participan todos los equipos que compiten en la Premier League, la Football League y las 5 categorías por debajo de esta, así como determinados equipos del 10º nivel del fútbol inglés. Solo 4 trofeos de la FA Cup se han fabricado y uno se vendió en el 2005 por $956,000. Muhammad Ali es uno de los atletas más reconocidos en la historia. Fue nombrado deportista del siglo por Sports Illustrated y personalidad deportiva del siglo por la BBC. Los guantes usados por Ali en el 1905 cuando venció a Floyd Patterson es lo más caro que se ha vendido de sus pertenencias. El precio fue de $1.100.000. Las reglas, regulaciones y leyes del Sheffield Football Club se consideran las primeras reglas escritas del fútbol. Fueron escritas por el Sheffield FC, el club de fútbol activo más antiguo del mundo. Fue fundado en el 1857 y el libro de reglas fue vendido para recaudar fondos en el año 2011 por $1.240.000. Otra vez caemos en Babe Ruth. El bate usado en el primer partido en el Yankee Stadium original está inclusive en el libro de récords Guinness como el bate más caro de la historia. Con este bate dio el primer jonrón en el Yankee Stadium y lo hizo ante su antiguo equipo, los Medias Rojas de Boston. Se vendió en el 2004 en la casa de subasta Sotheby's por $1.265.000. Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Honus Wagner jugó 21 años con los Louisville Colonels y los Piratas de Pittsburgh. Fue uno de los 5 miembros que inauguró el Salón de la Fama en el 1936, solo superado en votos por Ty Cobb y empatado con Babe Ruth. Las postalistas de Wagner fueron muy escasas. Una que estaba en excelentes condiciones fue subastada en el 2007 por $2.800.000. Y el béisbol sigue dominando este conteo de artículos deportivos. Mark McGwire rompió la marca de Roger Maris de cuadrangulares en una temporada, conectando 70 bambinazos en el 1998, récord que luego fue roto por Barry Bonds. La pelota de ese cuadrangular 70 hizo historia al ser vendido por la friolera de $3 millones. James Naismith, un profesor y físico canadiense, es considerado como el padre del baloncesto. En el 1891 escribió el primer set de reglas de este deporte. El documento original se mantiene intacto y es el segundo artículo deportivo que se ha vendido más caro en toda la historia. Su precio en una subasta en el 2010, $4.338.500. Y no debe ser sorpresa que la memorabilia deportiva más cara en la historia sea de El Bambino. El récord se estableció en el 2012. El artículo, descrito como el artefacto de béisbol más deseado en la historia, estaba en el Museo de Babe Ruth en Baltimore, su hogar de nacimiento. Es la camiseta más vieja conocida de Ruth con los Yankees de Nueva York. El jersey, usado por primera vez en el 1920, se vendió por $4.415.658, el artículo deportivo más caro en toda la historia. Recientemente se celebró el aniversario número 99 del nacimiento de Nelson Mandela. Ustedes saben que aquí en Market Deportes generalmente nos gusta hablar de las efemérides y recordar todas las cosas importantes que ha pasado en el deporte. Muchos preguntarán, ¿Nelson Mandela tiene algo que ver con el deporte? La respuesta es sí. El legado de Mandela fue mucho más allá del nivel político y social. También dejó un legado en el deporte. Nelson Mandela, símbolo de paz, tuvo una estrecha relación con el deporte y a través del rugby lo demostró. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo, dijo Mandela. Con su país envuelto en violencia, Mandela buscó apoyo internacional para que su nación sea sede de la Copa Mundial de Rugby del 1995, con la determinación de usar este escenario para unificar a Sudáfrica. Pero tomaba un gran riesgo porque el rugby y el equipo nacional, los Springboks, se asociaba con lo peor de la historia del país. En Sudáfrica, el rugby era un juego para blancos. Pero ahora, el hombre a quien sus seguidores llamaban Madiba tenía como misión hacer la paz con sus opresores. Se convirtió en un fanático de este deporte, pero convencer a los negros africanos que sigan al odiado equipo nacional, los Springboks, no iba a ser una tarea fácil. Al acercarse la fecha de la Copa Mundial, Madiba vendía una idea:
un equipo, una nación a través de toda Sudáfrica. Mientras el equipo daba la sorpresa y avanzaba en la Copa Mundial, algo más sorprendente sucedía. Los negros empezaban a darle apoyo a los Springboks. Un equipo, una nación, esa fue la visión de Mandela y eso fue precisamente lo que sucedió. Era la final del Mundial de Rugby del 1995, el partido más importante de ese deporte y de esa nación. Pero era mucho más que eso, era el momento de su definición como país para Sudáfrica, un momento trascendente, una transformación del régimen segregacionista del apartheid en una democracia multirracial. El 24 de junio del 1995, con blancos y negros con una meta común, Mandela y Sudáfrica saborearon la victoria del juego más importante en la historia del deporte sudafricano. Un equipo, una nación unida por Nelson Mandela. Por cierto, si no la han visto, creo que está en Netflix esta película Invictus, que habla sobre esto que acaban de ver, sobre Nelson Mandela y el equipo de Sudáfrica de rugby. Es una muy buena y se la recomiendo el que no la haya visto. Pero este legado de Mandela nos hizo recordar también otro grande, una gran figura del deporte, una de las más grandes figuras de todos los tiempos en el deporte, y Muhammad Ali, porque su legado fue más allá del deporte. Fue considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afrodescendientes y del Islam. En su etapa como amateur logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y como profesional ganó el título de campeón indiscutido en la categoría de los pesos pesados en el 1964 a la edad de 22 años. Ese título lo recobraría 10 años después. En el 1978 consiguió otro cetro de campeón, lo que lo convirtió en el primer boxeador en la historia en lograr en 3 ocasiones un título mundial en dicha categoría. Sostuvo memorables combates con los más renombrados pugilistas de todos los tiempos, como Sonny Liston, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Peleó a lo largo de 3 décadas diferentes y finalizó su trayectoria con un récord de 56 ganados, 5 perdidos y 37 knockouts. Entre numerosos reconocimientos, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, el título de Rey del Boxeo por parte del Consejo Mundial de Boxeo y Deportista del Siglo por Sports Illustrated, la BBC, entre otros. Y seguimos con el contenido de Market Deportes. Pónganse cómodos, hacemos un recuento de las noticias más importantes de los últimos días. Designated for assignment. Recientemente los Medias Rojas de Boston tiraron la toalla con Kung Fu Panda Pablo Sandoval. El antesalista venezolano fue designado para asignación luego de un gran contrato de $95 millones que no fue ni sombra de lo que esperaban los Medias Rojas de Boston. En total, este año Sandoval jugó 32 partidos y consiguió apenas 21 hits con Boston, un equipo que esperaba recibir al hombre que fue vital en los campeonatos con los Gigantes de San Francisco. Eso nos motivó a buscar los peores contratos que se han dado en toda la historia de las grandes ligas. Uno de ellos fue Kyle Pavano, que pensó que cambiar de aires en el 2005 le iba a dar lo que le faltó el año anterior, cuando terminó en el 6º puesto en la votación del Cy Young de la Liga Nacional con los Florida Marlins. El derecho firmó con los Yankees de Nueva York por 4 años y $40 millones, contrato que no fue ni la sombra de lo que valía. Entre el 2005 y 2008, Pavano vivió una pesadilla en el Bronx, pues perdió todo el 2006 por una lesión y el resto tuvo marca de 9-8 y 5.00 de efectividad. Una vez más, los Yankees se fueron de boca con uno de los peores contratos de toda la historia de las grandes ligas. Luego de un Cy Young en el 2002 y 3 participaciones en Juego de Estrellas, Barricito firmó uno de los contratos más grandes para el momento en las grandes ligas. San Francisco pagó por el zurdo de Oakland $126 millones por 7 años. Lo que no sabían es que a partir de ese momento, su carrera caería vertiginosamente. En su estadía con los de la Bahía, entre 2007 y 2013, dejó marca de 63 ganados, 80 perdidos y 4.62 de efectividad. En la temporada muerta del año 2000, sorpresivamente, Mike Hampton firmó uno de los mejores contratos para un lanzador en las mayores. El zurdo pactó con Colorado Rockies un contrato de 8 años y $121 millones. En sus hombros tenía la responsabilidad de encabezar una rotación de lujo, pero no fue así.
El zurdo apenas se limitó a jugar 2 años con los de Denver, en los que tuvo registro negativo de 21 ganados y 28 perdidos, 5.75 de efectividad, para luego ser cambiado a los Bravos de Atlanta y así representar uno de los peores movimientos de los Rockies en su historia. Gary Matthews Jr. llegó con buenas credenciales a los Angelinos en el 2007, luego de una buena temporada con los Rancheros de Texas en el 2006, el cual le permitió asistir al Juego de Estrellas. El jardinero de entonces 31 años pactó por 5 años y $50 millones. Quizás uno de los peores contratos de la franquicia californiana, pues en 3 años con los Angels apenas batió para 248 y solamente dio 30 jonrones, para luego ser enviado a los Mets de Nueva York, donde terminó su carrera como profesional. Los Medias Rojas de Boston iban con todo para la temporada 2011. A Theo Epstein, gerente general del momento, no le temblaría el pulso para armar un equipo lleno de estrellas con el fin de lograr un nuevo título de Serie Mundial, luego del que ganaron en el 2007. Cal Crawford apareció en el radar y luego de firmar por 7 años y $142 millones, el jardinero pasó a ser una de las peores firmas en la historia de la franquicia y de las grandes ligas. En sus 2 años con el uniforme de los Red Sox, Crawford apenas batió 260 con 75 impulsadas y apenas se robó 23 bases, con un porcentaje de envasarse de 292. El inicio de la carrera de Ryan Howard con los Phillies fue impresionante. En sus primeros 8 años alcanzó 286 honrones y 864 remolcadas, pero fue la firma de 5 años y $125 millones en el 2002 que lo llevó a quizás el peor contrato en la historia. El inicialista fue luego de eso víctima de lesiones. Desde ese entonces no llegó a 80 jonrones y tuvo prácticamente la misma cantidad de ponches que juegos jugados. Sin duda, uno de los peores contratos en toda la historia de las grandes ligas. Y uno que se retiró hace mucho, pero que sigue cobrando, es Bobby Bonilla. El nativo de Nueva York de descendencia boricua firmó un contrato con los Metropolitanos de Nueva York que le pagará, luego de haber terminado su carrera, 1.39 millones por año hasta el año 2035, casi el triple del salario mínimo actualmente en las grandes ligas. El piloto de la categoría Super Sport 600cc, Percio López, se empleó a fondo para llevarse la victoria en la segunda carrera del Campeonato Nacional de Motovelocidad Osuya en las instalaciones del Autódromo Sunix. El piloto del equipo Osuya combinó ambas mangas para lograr la mayor cantidad de puntos en la prueba de velocidad. Percito terminó primero y segundo en el evento para acumular 45 puntos. Wayne Veras, la abejita, dividió honores al dominar el segundo hit, totalizando 41 puntos. Reiner Toribio finalizó tercero con 31 puntos y sumando 2 tantos importantes para seguir líder del campeonato con 86, solo un punto de ventaja sobre su compañero de equipo, Percio López, que ha acumulado 85 en las 2 primeras pruebas del año. Por su lado, Ildefonso Ortiz, el Bombo, salió por la puerta grande en la Pro Bike, llevándose la victoria. Javier Bueno, que había salido en la posición de privilegio, dominó la primera manga, pero en el segundo hit tuvo problemas mecánicos en la última vuelta, que lo llevó a la quinta posición. Edwin López llegó tercero en ambas mangas, acumulando 32 puntos y el tercer lugar overall. El piloto de la moto número 26, Ronnie García, se adueñó de todos los logros posibles en la categoría amateur, logrando la victoria en las 2 mangas. La vuelta rápida en carrera, así como también la pole del sábado, acumuló un total de 5 podios en toda la jornada. El segundo lugar recayó sobre Edwin Espinal. Y tercero, el joven de 15 años, Randolph Veras, haciendo un excelente trabajo en su segunda competencia del año. Y en la categoría AX100 expertos, en un emocionante duelo, reeditando batallas de la Super Sport, Reinier Toribio y Percio López marcaron 7 vueltas de pura emoción, despegándose del pelotón para imponer el ritmo a otra galaxia. Toribio y López se enfrascaron en un festival de rebases en cada curva, elevando el nerviosismo de los presentes. Ambos veteranos lograron subir 1 y 2 respectivamente, relegando al tercer peldaño a Omar Odaliz, que llegó a 16.6 segundos después.
Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad fue un verdadero placer, como siempre, traerles estas informaciones deportivas nacionales e internacionales a todos ustedes. Todos los jueves estamos en Market View, el canal 14, a partir de las 7 de la noche con repeticiones diarias. Además de que el contenido de Market Deportes lo pueden encontrar 24/7 en Deportivap, la primera aplicación multimedia de la República Dominicana. Recuerden también sintonizarnos en la super cadena de Grandes Ligas todos los días a partir de las 7 de la noche, de lunes a viernes, y en los sábados y domingos en los partidos vespertinos en la Super 7. Ahí tienen el número de la cabina, 107.7 FM en la Super 7. Ahí estaremos todos los días, así que no se pierdan el mejor béisbol del mundo por la Super 7. De mi parte es todo por esta semana, pero nos vemos en la próxima. Pasen buenas.